Bueno, perfecto. Ahora sí, estamos listos. Calculo que esto va a salir bien. Nuevo formato. Como necesito caminar porque estoy todo el tiempo sentado trabajando, dije, bueno, no me voy a sentar a filmar un video, lo voy a hacer mientras camino. Sí, hay que optimizar el tiempo. Así que, bueno, de lo que voy a hablar hoy es de la experiencia de utilizar BlaBlaCar, que es una de las formas más económicas de hacer viajes en Europa, sobre todo si haces viajes de ir y venir en el día, o bien para lo que sea, lo que vos quieras hacer con esta aplicación es la opción más barata. Así que un poco les voy a contar cómo funciona para el que todavía no lo conoce. Así que el que lo conoce se puede saltear esta parte y va después a la que sigue. Bueno, la aplicación funciona básicamente con conductores que se crean cuentas y publican los viajes que van a hacer, ¿verdad? Van a hacer viajes de la ciudad en la que estás. Por ejemplo, estás buscando, estamos en Atenas ahora, de Atenas. No me fijé si funciona en Atenas, la utilicé en España. Bueno, en fin, te fijas, te creas tu cuenta. Yo te recomendaría que hagas la verificación con el pasaporte. Entonces ahí va a ser más fácil que te puedan aceptar. Porque, ay, mira lo que es. Qué cosa más linda los gatos en Atenas, por Dios. Lleno. Ya se viene el documental de esto. Bueno, seguimos. Entonces, una vez que te creas la cuenta y buscas a qué ciudad querés ir, es muy sencillo, muy fácil. Vas a seleccionar el que te quede más cómodo. Vas a ver que los precios son bastante más baratos, considerables, relacionado con lo que son los buses o lo que son los trenes. O sea, estamos hablando de la opción más barata, creo que ya lo dije, pero lo vuelvo a remarcar. Pero tiene una contra. Generalmente los viajes publicados, las personas que publican los viajes, vas a ver que tienen un lugar desde donde sería la salida, que generalmente no es muy práctico para el lugar en el que estés. Así que eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque vas a tener que caminar y mucho en algunos casos, pero recuerda que estás pagando muy poco, así que vale la pena. Entonces, una vez que seleccionaste tu destino y te fijaste que te quede más o menos bien, que todo está perfecto, podés comprarlo y lo podés pagar con tarjeta, PayPal, lo que sea. Eso está muy bueno, muy práctico. Te vas a comunicar con la persona, que a veces tienen la posibilidad de ellos elegir a ver si te quieren aceptar o no, o a veces automáticamente ya te aceptan. Siempre atención, tratar de reservar con conductores que estén verificados, y al igual que vos que te estás haciendo la cuenta, hacete la verificación, así le das un poquito más de confianza a la persona para que te acepte. Y lo mismo vas a querer vos a la hora de elegir un conductor a quien vas a depositarle la vida en sus manos, tu vida en sus manos en ese viaje. Así que es importante que ambos estén tranquilos y que tengan un buen viaje. Bueno, después la idea es que puedas hacer el viaje de forma económica y vas a viajar con más personas probablemente que están eligiendo la misma alternativa que elegiste vos. Bueno, qué linda playa esta, mira lo que es. Mira lo que es esto. Una vez que seleccionaste tu viaje y ya estás arriba del auto, te vas a encontrar con gente que va a tener muchas ganas de hablar. Eso está muy bueno. Vas a pegar onda con gente probablemente locales. Realmente, en mi experiencia, les puedo decir que la mayoría de la gente local que estaba habituada a viajar en ese recorrido, sobre todo obviamente los conductores, que por ahí lo hacen hasta todos los días a ese viaje. Estamos en pleno invierno, esto es febrero, hace unos días nevó acá. Y hay gente metida en el agua. Son unos genios estos griegos. Quisiera tener esos huevos. Así que, bueno, te vas a conocer locales. Eso está muy bueno, porque generalmente uno que está acá viene de otro lado y quiere viajar y eso, mucho contacto con los locales quizás no tenga. Siempre van a ser gente que está más o menos en la misma sintonía que vos, gente de otros países y demás. Así que muy buena opción para generar contactos con locales. Encima ahorrar dinero, viajar cómodo en un auto más rápido,
Pero les recuerdo, la única contra que a veces pasa, que los puntos de salida y de llegada quedan muy lejos de la ciudad. Ahora, vamos a ir a los pros y a los contras. Cambio de mano, porque me estaba cansando. Bueno, los pros ya los dije, vamos a los contras. La estación de bus o la estación de trenes, lo que tienen de bueno es que te van a dejar en el medio de la ciudad siempre. Es una garantía de que eso va a suceder así. Entonces ahí tenés una gran ventaja que vale la pena pagarla. En el peor de los casos lo que te va a pasar es que tengas que caminar cerca de 40 minutos o una hora hasta el centro de la ciudad. Sí, eso puede pasarte. A mí me pasó. Así que tendrías que tener cuidado con eso. Y la otra, que también puede pasarte, que me pasó, que se largue a llover con todo y tengas que caminar porque no te queda otra. Sí, eso también me pasó. Y la otra, que también me pasó, es que la persona creí que me estaba estafando, pero al final no me estafó. Las malas experiencias las tuve en Francia. Fueron puntualmente en Nimes, la chica que me llevó hasta Nimes me dejó muy lejos. E igualmente yo acepté eso, lo había visto previamente, y me dejó muy lejos del lugar donde yo me tenía, del lugar al que yo quería visitar. Me dejó muy lejos. Tuve que ir caminando y se largó a llover de una manera torrencial. Fue terrible, se me mojó todo. Estando con paraguas era lo mismo. O sea, la manera en la que llovió en ese lugar, quedé hecho sopa. En fin, la pasé bomba igual. Hermoso Nimes, ya voy a hacer subir el video de eso. Si no lo vieron, si ya lo subí, lo dejo por acá. Bueno, ¿qué decirles? En Nimes también, esa ciudad me trajo mala suerte, para que lo pienso. En Nimes también me pasó que cuando me tenía que volver, la persona que había aceptado mi viaje se hizo el boludo completamente, perdón por la palabra, se hizo el sonso, se hizo el desentendido y decía que yo nunca le había confirmado, estaba confirmadísimo en BlaBlaCar. Bueno, acá va la peor contra que tiene BlaBlaCar. Para cuando te pasa algo así, en atención al cliente de BlaBlaCar, es pésimo BlaBlaCar. Sí, hay que decirlo, y fue una experiencia horrible porque yo estaba en un lugar que no sabía cómo volver. Encima los trenes estaban de paro, por eso también estuve usando BlaBlaCar mucho en Francia, porque no se podía utilizar el transporte público normalmente. Fue una experiencia bastante fea tener que a último momento de discutir con esta persona de BlaBlaCar que no me diera alternativa alguna para cancelar, y cuando cancelé la plataforma debería haberme reintegrado el dinero y permitirme con ese dinero comprar otro viaje, y no lo hacía, no me lo daban, y pasaron varios días y no me lo daban. Así que lo que tuve que hacer fue iniciar el reclamo, pero en PayPal, porque yo había pagado con PayPal, perdón. Así que el consejo es que si tienen un problema con BlaBlaCar, sepan que no van a poder cancelar y reintegrar en el momento. Sí lo van a poder cancelar más tarde y van a tener el reintegro, pero hagan la queja a través de PayPal. PayPal sí es efectivo con esas cosas y siempre se pone del lado de los clientes. Para que quede bien en claro, la aplicación la amo, me parece espectacular. Solo deberían mejorar la parte del servicio de atención al cliente. No puede ser que haya gente quizás con malas intenciones o quizás no, que te deje sin la posibilidad de viajar a último momento y que no puedas resolverlo con la plataforma. Directamente sepan que van a tener que tener más plata, más saldo para poder comprar otro viaje, y bueno, y quizás si no encuentran en esa ciudad en la que están, en la siguiente ciudad, y ver cómo van a la otra. La verdad que fue un poco caótico. Yo estaba en Nimes, volviendo a la experiencia. Yo estaba en Nimes, esta persona me plantó, tuve que cancelar, no tenía otra posibilidad de BlaBlaCar, tuve que tomarme un tren, que era lo único que sí estaba andando, desde Nimes a Montpellier, que está muy cerca, llegar a Montpellier, y ahí sí compré otro BlaBlaCar, que esa persona fue fantástica, que me llevó hasta Carcassonne, que era el lugar en donde me estaba hospedando. Así que
esa aventura la verdad fue medio fea, pero la verdad es que la pasé bastante bien en general en todo el recorrido en Francia y en España que utilicé BlaBlaCar. Por lo tanto, la experiencia fue positiva y esto ha sido el video de hoy, de contar cómo funciona BlaBlaCar y que lo disfruten muchísimo, pero tengan cuidado con eso.